Defender las libertades de los individuos es una responsabilidad para los que aquí nos encontramos el día de hoy, en representación de nuestra ciudadanía. Aquí, como en todo el mundo, el presunto espionaje que se ha denunciado por parte de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos constituye un hecho por demás preocupante, pues de ser ciertas las denuncias, no solamente se violentarían los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, sino que se atentaría contra las libertades de los individuos y se pondría en riesgo nuestra democracia. Por ello, resulta imperativo que se llegue al fondo de los hechos con estricto apego a la legalidad, pero también con estricto respeto a nuestras instituciones, pues en un asunto tan complejo es necesario salvaguardar el Estado de Derecho en aras de garantizar la gobernabilidad y la paz social. La sociedad merece respuestas claras y expeditas que no dejen lugar a duda y que permitan a todos y cada una de las y los mexicanos contar con la seguridad del ejercicio de sus libertades. Para Nueva Alianza, salvaguardar el Estado de Derecho y garantizar asimismo las libertades fundamentales de las y los ciudadanos es un imperativo que no es negociable. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Karina Sánchez Ruiz. Tiene el uso de la tribuna el diputado Macedonio Tamés Guajardo. Muchos mexicanos estamos conscientes de la mediocridad y venalidad de la actual administración federal, pero nunca pensamos que llegara a este grado de degradación moral como de espiar a sus ciudadanos, y en particular tratándose de ciudadanos que son hombres y mujeres de bien, que investigan la verdad para publicarla, que buscan luchar por los derechos fundamentales del hombre, que buscan combatir la corrupción. Es algo verdaderamente intolerable. Hace tiempo que estamos muchos conscientes de que este mundo contemporáneo, complejo, sobrepoblado, tiene un debate entre la seguridad pública y la invasión de la privacidad en aras de esta seguridad pública. A veces es aceptable, es comprensible, pero tiene que estar legislado y eventualmente autorizado por un juez. Si ven, ya estamos viendo que es una realidad del mundo que George Orwell describió en su novela 1984, en donde un hermano mayor nos vigila a todos. Este hermano mayor debe estar dentro de la ley y la ética, cosa que no está sucediendo en México. Es por eso que esta tarde me uno a las voces que condenan esta intromisión en las comunicaciones privadas de los mexicanos. Es una vergüenza. Da la impresión que este régimen mediocre quiere cerrar con un broche de ignominia, imagínense nada más. De tal manera que al tiempo que me une a las voces que condenan estas conductas, también demando una investigación y que se llegue a las últimas consecuencias jurídicas. Ya hay una condena política, ya hay un señalamiento moral. Es preciso ahora aplicar las leyes vigentes para que haya sanciones y haya ejemplaridad, y la gente que vendrá después a los gobiernos no se ve en la tentación de caer en lo mismo. Estamos en mi fracción demandando que se cree una comisión investigadora, sería pertinente, pero sobre todo que se aplique la ley vigente, que las autoridades competentes hagan lo suyo y que se satisfaga esta profunda y espero que no irreparable ofensa que se ha hecho a los mexicanos. Es cuanto tengo que decir. Gracias. Gracias, diputado Macedonio Tamés Guajardo. Tiene el uso de la tribuna el diputado Vidal Llerenas Morales. Gracias. Ayer tuvimos en la Cámara de Diputados pienso que es el economista más prominente del mundo, que es Dani Drodek. Lo subimos en el aeropuerto y lo primero que nos dijo: ¿es cierto que en México espían como en Turquía? Él es turco. Parece muy sólida la información que tenía ayer el New York Times
y que llama muchísimo la atención. Esa es la noticia de México hoy en día. En los principales círculos del mundo hay plena certeza de que el gobierno mexicano espía a los activistas políticos. Y lo hay porque el principal diario del mundo, lo creen porque lo publica el principal diario del mundo, que es el New York Times, que es un diario que encuentra evidencia de que el software con el que se espió a estas personas solo lo compran los gobiernos y que lo compró el gobierno mexicano. De eso hay plena evidencia. Y es muy extraño el tipo de personas que tienen este software. Entre ellas, la principal periodista de este país, que es Carmen Aristegui, y los principales activistas que estuvieron involucrados en el tema de combate a la corrupción. El gobierno de la República, en su enorme irresponsabilidad, no nombró a un fiscal independiente o a una comisión en la que estuvieran los propios activistas para investigar si alguien dentro del gobierno de la República o dentro de algún gobierno espía a los activistas sociales. Eso es lo que un gobierno democrático hubiera hecho. Por eso sí parecemos Turquía, porque no tenemos instituciones independientes que puedan hacer una investigación clara. Si alguien utilizó un software de espionaje para un propósito distinto al que estaba permitido, esa persona tiene que ir a prisión. Así de claro. No importa la enorme tradición que hay en este país de las policías políticas y del uso de los cuerpos policiales para investigar con fines políticos. Es simplemente inaceptable que se pueda comprar este tipo de equipamiento y se pueda espiar a las personas. Y la obligación es que haya un fiscal independiente, con credibilidad, y que en esa investigación estén las personas que fueron espiadas para determinar si hay una persona responsable. Esos software se compraron en la administración pasada y también en la actual. Y lo peor es que conocemos poco, muy poco de esto. Hemos insistido hasta el cansancio que existe una partida dentro del presupuesto del país que los diputados todos los años aprobamos con 0 pesos. Es la partida 33011. Todos los años, desde 2014, se ha pasado en esa partida de 0 pesos a más de 9,000 millones de pesos. Es la partida 33701. Se llama Seguridad Pública Nacional. Todos los años, de 0 a 9,500. De 0 a 9,500. Uno pregunta el detalle de la partida y le dice, no, eso es seguridad pública y es seguridad nacional. Es decir, se compra ese material con dinero que ni siquiera aprobamos y ni siquiera fiscalizamos los encargados de aprobar y de fiscalizar el gasto público en México. Hay completa mano ancha para hacer mal uso de los recursos destinados a seguridad pública en este país a nivel local y a nivel nacional. Se trata de recursos que nadie evalúa. Se trata de recursos que evidentemente no están teniendo resultados. Hoy Alejandro Jope da a conocer que de mayo del año pasado a mayo de este año hay un incremento de más de 6,000 personas por homicidio. Es decir, nos dedicamos a espiar a los activistas y nos dedicamos a dejar a que el crimen organizado siga matando a las personas en este país. Y ahí están las iniciativas de seguridad nacional que en varias de sus versiones sí facilitan que se pueda espiar a las personas. Qué bueno que ya no se van a aprobar, qué bueno que han muerto, qué bueno que se ha recuperado la razón y ya no se van a discutir esas iniciativas, y lo que tenemos que discutir es cómo vamos a vigilar al gobierno para que no abuse de los recursos y de las posibilidades de espiar a las personas en este país. No nos podemos ir de esta sesión sin acordar un procedimiento independiente en el que participen los activistas para investigar el espionaje a las personas en México y para castigar a los funcionarios públicos que hayan hecho mal uso de este tipo de instrumentos.
Todo lo demás será demagogia y todo lo demás será seguir permitiendo la irresponsabilidad de este gobierno que a nivel mundial los tiene así, como Turquía, como un simple país autoritario. Muchas gracias. Gracias, diputada Vidal Llerenas Morales. Tiene sobre la tribuna la diputada Lía Limón García. Con la venia de la presidencia. Cualquier tipo de invasión ilegal a la privacidad de las personas, por supuesto que es condenable. Más aún cuando dicha afectación se dirige a periodistas y activistas, pues ello, sin duda alguna, vulnera la libertad de expresión, que es un derecho fundamental en una sociedad democrática. Por supuesto que nos sumamos a quienes piden que la Procuraduría General de la República investigue estos hechos. Es muy importante deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables. Los periodistas y activistas que han denunciado tienen toda nuestra solidaridad. Esta es nuestra postura y también ha sido la postura del gobierno federal, que públicamente ha reprobado el espionaje. Ayer, la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados tuvimos una reunión con el fiscal especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión de la Procuraduría General de la República, Ricardo Sánchez, porque hay que decir que es él el que tiene las facultades para investigar, es decir, las facultades de investigación de este tipo de delitos están en esa fiscalía. Entonces no podemos pensar en inventar fiscalías cuando no tienen facultades, y los actos de autoridad pues solo se pueden ejercer por quienes están facultados para ello. Bueno, justamente en la reunión que tuvimos con el fiscal, nos informó que ya abrió una carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, y que hará y llevará a cabo todas las diligencias periciales referentes a la identificación del malware, que es el virus que infecta los teléfonos, y la identificación de quienes producen este tipo de equipos y a quienes se los venden. También es importante decir que el mismo fiscal mencionó que para ello la coadyuvancia de las víctimas en las investigaciones será fundamental. Y para quienes no conocen el perfil del propio fiscal, es un fiscal que viene de la sociedad civil, es decir, así como hoy trabaja en el sector público, en otros momentos de su vida ha trabajado en el sector privado, en organizaciones de la sociedad civil. Y también el mismo fiscal dijo que tiene todo el compromiso de esclarecer estos hechos y de que se sancione a los responsables, y de seguir dando las garantías para que los periodistas y activistas continúen su labor. Es importante señalar que el propio fiscal trabajó antes en el mecanismo de protección a defensores y periodistas, y por eso mismo entiende la importancia de avanzar en esto, porque entiende que la confianza que tengan los periodistas y los activistas en el propio mecanismo hará que el mecanismo siga funcionando como lo ha hecho hasta hoy. La PGR ha anunciado un trabajo de investigación que llevará a cabo analizando desde los números telefónicos afectados, la identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de equipos que hubieran remitido los mensajes, así como el análisis pericial de los equipos telefónicos afectados para identificar aplicaciones maliciosas. También quiero dejar claro que lo que se ha denunciado es una supuesta intervención ilegal de comunicaciones por parte de entidades gubernamentales, pero el mismo reportaje del New York Times refiere expresamente que no hay pruebas de que el gobierno federal haya participado en esto. Justamente, incluso uno de los
que escribió el artículo rechazó que tenga pruebas de que el gobierno federal sea responsable del espionaje. Hay que esperar los resultados de las investigaciones y no hacer conclusiones anticipadas. Muchos de los dichos que aquí se han vertido parten del supuesto de que esto es cierto cuando aún no se ha probado. Y yo lo único que quiero dejar aquí en la mesa es, y el principio de presunción de inocencia se viola. Aquí nosotros tenemos la responsabilidad de no estar con demagogias y esperarnos a que estos hechos sean investigados partiendo de principios fundamentales establecidos en nuestra propia Constitución, como el de la presunción de inocencia. Las condenas y conclusiones anticipadas violan este principio y me parece que los legisladores debemos de ser responsables. Estas acusaciones tan graves no se pueden hacer a la ligera, mucho menos juicios de condenas de cuestiones que no están probadas. Asimismo, hay que recordar que no se puede partir de una sola hipótesis, se tienen que analizar las diversas hipótesis que se consideren. Y por último, me parece importante señalar que espionajes, lamentablemente, es decir, llamadas que se han dado a conocer de políticos con privados o de políticos entre ellos, se han dado a conocer en muchos momentos. Y lamentablemente, en esos casos, no hemos tenido nosotros la seriedad de asumir que esto se investigue. Es importante decir, esos también son casos de espionaje, esos también son casos de espionaje que se deben de reprobar. La responsabilidad de acabar con los casos de espionaje que se dan en nuestro país es de todos. Es también el de no difundir aquellos casos que se dan al margen de la ley. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada Lea Limón. Tiene uso de la tribuna el senador Miguel Barbosa Huerta. Hola. ¿Cuál duro? Bueno, yo quiero de verdad mostrar mi indignación, mi rechazo, mi repudio a que en nuestro país se continúe con esta práctica de espiar a los adversarios del sistema. La práctica de espiar ha sido permanente a lo largo de la historia política de nuestro país. Espían desde el gobierno de la República, no en solo en otros gobiernos lo han hecho. Espían desde los gobiernos estatales. Vamos a ver cuántos software malignos o malditos fueron adquiridos y están trabajando en México. No solamente los 3 indicados, sino los que fueron adquiridos por gobiernos estatales. Y aquí podría hacerle una apuesta a los apostadores. ¿No se va a salvar el gobierno del Estado de México? ¿El gobierno de la Ciudad de México? ¿El gobierno de Puebla? ¿El gobierno de Veracruz? Y muchos otros gobiernos. Hacen vigilancia y espionaje político a sus adversarios. Y eso es parte de una circunstancia, de una cotidianeidad que se vuelve la normalidad. Que se vuelve la normalidad. Hoy no podemos admitir que esto continúe. Se tienen que poner en práctica las vías institucionales para poder conocer la verdad. Ojalá y el Congreso de la Unión y esta comisión permanente asumiéramos las atribuciones y facultades constitucionales para formar una comisión auténtica, de alto nivel, para investigar estos hechos. Ojalá y esta comisión permanente aprobara la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación, del CISEN y de la Procuraduría. No hay confianza
de la investigación que pueda llevar a cabo el titular de este fiscal especializado para perseguir delitos en contra de la libertad de expresión. No la hay, no la hay. Por eso pedimos una investigación independiente, una investigación a cargo de personalidades, mujeres y hombres de alto prestigio, respetadas, independientes, autónomas. Por eso queremos que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional se reúna para estos propósitos. Por eso queremos que los mismos titulares comparezcan ante la Comisión Permanente. Este tipo de casos hacen que en otras democracias, llamadas democracias, el gobierno se caiga. Aquí apuestan a que se olvide, a que se mediatice. Aquí a eso apuestan. La respuesta del gobierno federal, esa respuesta secundaria, no. Queremos escuchar la voz de Enrique Peña Nieto para que ponga su posición, la de su gobierno, frente a estos hechos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Es intocable? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Es tan pequeño el asunto de vigilar a los adversarios del sistema? No garantizar la libertad de expresión, sino espiar a los periodistas, espiar a los líderes sociales, espiar a los defensores de derechos humanos. La vigilancia política, dime, era esa al PAN, ¿verdad? Bien. La vigilancia política a los adversarios del sistema es una realidad que ha acompañado al desarrollo de nuestra praxis. Así es que les pido mucha dignidad, no poco dignidad, mucha dignidad para que asumamos desde el Congreso de la Unión el papel que debemos de desarrollar. Estamos en presencia de un poder en descomposición. Estamos en presencia de un poder que no tiene controles. Estamos en presencia de una realidad deformada que quieren que sea la normalidad política. Seamos diferentes, asumamos nuestra posición, asumamos que el gobierno debe de cuidar al poder, el poder al Estado y el Estado al pueblo. Esa es la regla secuencial para que las cosas funcionen. Así es que no permitamos, indignémonos, reprochemos, hagamos de esta una excepción en las cosas que ocurren de la deformación del poder. No se rían, por favor. Si son asesores y vienen acompañando a su diputado, por lo menos no se rían. ¿De acuerdo? Respeten al recinto. Gracias. Gracias, senador Luis Miguel Barbosa. Tiene uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna Luna. Con su venia, presidente. La publicación reciente del reportaje de New York Times sobre el uso y abuso de un sistema de espionaje destinado solo a instancias gubernamentales para vigilar abogados, activistas y periodistas críticos en México refleja un método sistemático de la actual administración federal de Enrique Peña Nieto para aplicar una política de hostigamiento e intimidación en vez de una política de protección hacia quienes se han convertido en una voz crítica del sistema. Un gobierno democrático puede realizar espionajes de esta naturaleza siempre y cuando existan marcos legales y órdenes judiciales que funden y motiven la extrema necesidad de intervenir las comunicaciones privadas, siempre y cuando se sustente en una investigación que amerite usar este tipo de métodos para hacerse llegar información. Es decir, el espionaje se usa con controles judiciales y hacia personas sospechosas de haber cometido algún crimen. ¿Acaso las defensoras y defensores de derechos humanos, los activistas, los periodistas críticos representan una amenaza para la seguridad nacional?
Según la investigación de Citizen Lab y según la propia información expuesta por la empresa NSO Group, la mayoría de sus clientes son gobiernos, entre los que se encuentra el gobierno mexicano, quien a través de instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, como la PGR, el CISEN, han sido clientes de esta empresa desde 2013. En un reportaje publicado por el periódico The New York Times en el mes de septiembre de 2016, se refirió que según los documentos internos de la empresa detallan en contratos millonarios en Europa y contratos multimillonarios en México, el gobierno pagó al grupo NSO más de 15 millones de dólares para 3 proyectos, según lo registró la propia empresa en su correo electrónico con fecha 2013, al cual la investigación realizada por organizaciones como Artículo 19, Red por la Defensa de los Derechos Digitales, Social TIC y Citizen Lab es muy contundente. Se ha tratado de infectar las comunicaciones privadas a través de un malware dirigido contra abogados del Centro Miguel Agustín Pro, de la periodista Carmen Aristegui y su hijo, contra colaboradores de Aristegui que participaron en la investigación de Casa Blanca de Peña Nieto, contra Carlos Loret de Mola, conductor de Televisa, por su investigación en el caso Tanuato. También se invadió la privacidad de los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, colaboradores de la Organización Mexicanos contra la Corrupción, así como de los activistas y académicos Juan Pardiñas y Alejandra Zapata del Instituto Mexicano de la Competitividad, quienes recibieron al menos 4 mensajes intentando infectar sus dispositivos móviles. Samir Dahbash, portavoz del grupo empresarial, declaró al propio periódico neoyorquino que la venta de este tipo de tecnología quedó registrada solo a gobiernos autorizados y exclusivamente para investigar a grupos terroristas o a grupos criminales, por lo que nos surgen muchas dudas respecto de la forma en que el software Pegasus está siendo operado en México. Atendamos 2 escenarios y veamos la gravedad de cada uno de ellos. El primer escenario es que el gobierno federal adquiere ese servicio millonario en dólares con nuestros impuestos y recursos. Estos recursos los dedica a espiar periodistas, activistas y defensores. Ello resulta sumamente grave. Pero igualmente grave resulta el segundo escenario, ya que si creemos las declaraciones del presidente o del secretario de Gobernación, que el gobierno federal no espía, estaríamos ante un escenario totalmente de vulneración de la seguridad nacional del país, en donde un equipo y un software comprado por el gobierno con recursos públicos es usado por otras personas o grupos para espiar a defensores, activistas y periodistas. Es decir, en cualquiera de los 2 escenarios, el gobierno federal es el responsable directo de este esquema de espionaje, pues ya sea por acción o por omisión, solo ellos han adquirido este sistema con NSO Group, quien ha señalado que los ha vendido al gobierno federal. Tenemos por las prisas que decir que estamos ante una crisis de Estado, pues esta investigación ha colocado en jaque a las propias instituciones nacionales encargadas de la prevención y de la investigación de actos criminales, pues ha evidenciado que ante una red de espionaje de este tamaño y poder, ninguna instancia nacional es capaz de resolver o atender seriamente las denuncias presentadas por quienes han visto vulnerados sus derechos. Esperemos que esto sirva de ejemplo a aquellos que quieren discutir o aprobar una ley de seguridad interior como la que hemos conocido. Por esta y varias otras razones que por el tiempo en otra intervención diré, por el momento la responsabilidad institucional no puede quedarse en meras declaraciones o boletines de prensa publicados vía Twitter por la vocería presidencial, en donde señalan que no hay pruebas para acusar al gobierno federal de esta utilización perversa de un sistema informático que viola todas las normas de un Estado civilizado. Es urgente
que los titulares de la PGR, de la Secretaría de Gobernación, del CISEN, de la Defensa, comparezcan ante esta comisión permanente para que expliquen a esta representación sobre las adquisiciones, uso, gastos y operaciones del sistema Pegasus adquirido a la empresa NSO Group. De no comparecer de inmediato y aclarar todas estas operaciones, concluya, por favor, tendrían que senadora, renunciar a sus cargos para permitir que ellos mismos sean investigados por una instancia independiente. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna. Tiene uso de la tribuna la senadora Mariana Gómez del Campo. Con su venia, senador presidente. Primero, me resulta increíble que tenga que aparecer esta nota en un medio internacional para que podamos dar el debate en esta comisión permanente, para que podamos dar el debate en nuestro país. Lo que estamos viendo es una regresión antidemocrática, una regresión autoritaria. Volvemos al México de los 60s, el que utilizaba el aparato del Estado en contra de los ciudadanos. Ese que espiaba y desaparecía, que pareciera en estos momentos no alarmarnos. El espionaje en este sexenio no es un tema nuevo. Hay que recordar el caso de los hermanos Monreal. Qué bueno que se evitó el atentado, pero eso reveló que estaban espiando legisladores y sin embargo no pasó nada. El presidente Peña Nieto se indignó del espionaje que se estaba haciendo desde los Estados Unidos hacia diversos mandatarios, incluido el mismo presidente Peña Nieto, la presidenta Bachelet, doña Dilma Rousseff, Angela Merkel. Y bueno, en esa misma época, mientras el presidente de México se indignaba, en nuestro país se espiaban periodistas, activistas de derechos humanos y sociedad civil. Curiosamente, muchos de ellos han alzado la voz en contra de la corrupción en diferentes momentos. Este software debiera ser utilizado para espiar terroristas y criminales, es lo que todos estaríamos pensando. Desafortunadamente no es así. Se está espiando a sociedad civil, insisto, a periodistas y a defensores de derechos humanos, muchos de ellos no compartiendo las ideas, no compartiendo toda la corrupción, o más bien denunciando toda la corrupción de las diferentes autoridades. Hace unos días, Loret de Mola nos decía que si se toleraba el espionaje, pues que venía después la intimidación, la violencia, el acoso, los asesinatos, y desafortunadamente vemos, después de todo esto, que el gobierno federal no está dando la cara. No hemos escuchado al presidente Peña Nieto decir nada. Yo creo que lo menos que merecemos es una declaración que nos diga qué es lo que está pasando, a quién se va a investigar. Lo que sí sabemos es que son 3 agencias las que adquirieron este software, que es la PGR, el CISEN y la SEDENA. Necesitamos información y sobre todo una explicación. Estamos viviendo en el peor momento en nuestro país para ejercer el periodismo. Estamos viviendo en un México de asesinatos, de desaparecidos, y lo que hace el gobierno ante esto es espiar. En lugar de estar viendo de qué manera se evitan muchos de estos asesinatos y por otro lado se esclarecen los asesinatos de Javier Valdés, de Cecilio Pineda, de Miroslava Bridge, de Filiberto Álvarez, de Maximino Rodríguez, entre muchos otros. Yo quiero compartirles, compañeros,
que cada persona espiada nos está costando $77,000. Estamos hablando de 1,424,500 pesos. Si pensamos en los 88 intentos de infección, estaríamos hablando de 125,356,000 pesos. Es increíble que estemos hablando de estas cifras y no haya una respuesta contundente del gobierno federal, no haya culpables hasta el momento, y por eso aquí hacemos segunda a lo que se ha dicho en esta máxima tribuna. Queremos escuchar una declaración por lo menos del presidente Peña Nieto y que vengan aquí a comparecer a la comisión permanente, no a una comisión en específico, a la comisión permanente. El secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa y el Procurador General de la República. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. Tiene uso de la tribuna la senadora Graciela Ortiz. Muchas gracias, presidente. No cabe duda que el 2018 ya está aquí. No cabe duda que ya estamos en otra agenda. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hace una enérgica condena a lo que está sucediendo en relación a la supuesta invasión a la privacidad de periodistas, de activistas y de todos aquellos que en algún momento dado de la historia de este país han sufrido una invasión a su privacidad. Es inadmisible que se permita en un Estado democrático que estos hechos sucedan. Y por supuesto que en esta condena también le hacemos el planteamiento al gobierno mexicano para que se investigue con detenimiento el supuesto espionaje que se ha estado dando. México goza actualmente, y no lo podemos negar, de libertad de expresión. Los medios de difusión, por fortuna, tienen la libertad para decir todo aquello que consideran debe de recibir el ciudadano mexicano para que forme opinión en base a los hechos que se le plantean. Y esta libertad de expresión y esta libertad que tienen los activistas para llevar a cabo su actividad no puede de ninguna manera ser coartada por intereses oscuros que buscan vulnerar ese derecho humano. En esa búsqueda de respetar los derechos humanos, el PRI estará siempre atento a velar por esos intereses. Es por supuesto importante proteger la actividad de los periodistas, para que esta actividad se dé en plena libertad y puedan seguirse respetando los derechos humanos a cabalidad. Pero tenemos que distinguir lo que es el respeto a esos derechos humanos de lo que es el oportunismo político. Y seamos muy claros. Sin duda alguna, el espionaje no es nuevo. Lo cual no quiere decir, y quiero dejarlo muy claro, que sea una actividad que pueda ser tolerada. El propio periódico New York Times dice 2 o 3 cosas que yo quisiera resaltar. La primera es que desde 2011, al menos dice el New York Times, 3 agencias federales mexicanas han gastado casi $80 millones en programas de espionaje de una empresa de origen israelí, que es a la que le atribuyen el espionaje. En 2012, por ejemplo, se hizo público un audio en el que se acusaba a un ex aspirante a la candidatura presidencial por el PAN de aprovechar por un secretario de gobierno de Sonora, por cierto, que se combinaba a empleados del gobierno estatal a apoyar a un precandidato presidencial de ese partido. La propia aspirante mujer de ese partido a la candidatura, que a la postre resultó ser candidata, se quejó del espionaje que desde Los Pinos se instrumentaba en contra de ella. El PRI hizo presentación de denuncias, interpuso denuncias para
denunciar el espionaje al que estaban siendo sometidos activistas, empresarios, políticos, periodistas en alguno de los estados que gobierna ese partido, y se ha hecho de conocimiento público que a través de virus informáticos y un software adquirido a la empresa Hacking Team durante el 2013, el gobierno de Puebla espió a diversos académicos y líderes sociales. Sin duda alguna, esta es una práctica que debe ser desterrada, y desterrada con la disposición y la voluntad política de todos los partidos políticos, de todas las fuerzas políticas, y por supuesto que el propio gobierno debe de atender. Es un tema delicado, es un tema que puede afectar el transitar de la vida democrática del país, que mucho nos ha costado construir a todas las fuerzas políticas, y que por supuesto debemos de hoy defender con la mayor de las voluntades. Hay un comentario del propio periodista que escribe la nota en la que rechaza que tenga pruebas de que el gobierno sea responsable del espionaje, pero dice, de la manera más poco ética que se pueda dar, dice, pero todos creen que es el gobierno. No, si de creencias está lleno el mundo, creemos muchísimas cosas, pero lo que necesitamos son pruebas contundentes de que este espionaje obedece a qué instancia, a qué grupo, a qué interés y qué es lo que busca en el país. Yo rechazo verdaderamente indignada que un medio internacional utilice la creencia para poder hacer una aseveración como la que ha hecho. Es indignante y a todos nos debiera de llamar la atención. Permítame, concluyo, señor presidente. A todos nos debiera de llamar la atención el interés que subyace en que un medio internacional esté haciendo este tipo de acusaciones. Por eso yo quiero reconocer, y lo reconoce el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que en este momento en el que estamos nosotros discutiendo este tema tan delicado, que en este momento en el que todas las fuerzas políticas estamos subrayando nuestra solidaridad con quienes se sienten agraviados por este delito, la Procuraduría General de la República haya iniciado ya la investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. Empieza ya la Procuraduría General de la República y le solicitamos desde aquí, respetuosamente, que se lleven a cabo estas investigaciones con todo rigor científico, con toda exhaustividad, con toda pulcritud, para que quede muy claro a qué intereses obedecen estos espionajes, para que esta tribuna sea motivo de defensa de los intereses de los mexicanos, para que esta tribuna sea el medio en el que articulemos políticas de protección a los derechos humanos y garanticemos su cumplimiento, para que esta tribuna no sea el foro donde el 18 se discuta. El 18 llegará y en el 18 nos veremos las caras todas las fuerzas políticas. Hoy tenemos que preocuparnos por los periodistas y por los activistas que sienten que han sido vulnerados sus derechos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Graciela Ortiz. Tengo ahora registrados diferentes oradores para hechos. Tiene el uso de la tribuna el diputado Macedonio Tamés Guajardo, hasta por 3 minutos. Parece ser que en este país la capacidad de asombro no tiene límites. Estamos asombrados por este espionaje, para el cual no hacen falta pruebas documentales, basta con la intuición, basta con las presunciones, las leyes señalan presunciones. Lo que sorprende es que todavía haya gente que defienda ese espionaje con artilugios de la palabra. Creo que no se vale, creo que México necesita un desagravio, permítame, diputada, creo que México necesita un desagravio. Lo demando a nombre de los representados que están aquí presentes a través de nosotros y exijo que se aplique con toda la ley. Pero además tenemos que enaltecer la actividad política. No es posible continuar con espionajes, no es posible intercambiar condenas, de tal manera que además de la exigencia de la aplicación de la ley, hagamos todos un voto personal para comportarnos, como dije hace unos momentos, con prudencia política, dentro de lo que señalan las normas jurídicas y las normas de la ética universal. Es cuando tengo que decir. Muchas gracias.
Gracias, diputado Macedonio Tamés. Tiene uso de la tribuna el diputado Vidal Llerenas Morales. Ya se rompió, ¿verdad? Gracias. Bueno, antes que nada, es interesante cómo el New York Times tiene un nuevo detractor, ya no solo Donald Trump, ahora el PRI. El PRI y el Trump y el PRI se unen en detractar al principal diario del mundo y enorme garante de la libertad de expresión en la muy difícil circunstancia que está viviendo en los Estados Unidos. Esta es la muestra de cómo año con año existe una cantidad de recursos que no se aprueban en la Cámara de Diputados y que se gastan en una partida que nadie revisa. Este país tiene una nueva partida secreta. Es la número 33701. Se llama Seguridad Pública y Nacional. Yo he pedido más de 30 veces detalles sobre la partida. Me he dado la tarea primero de pedir el analítico del presupuesto, porque esto no está en el presupuesto como se presenta, hay que pedir el analítico y comparar año con año qué pasa con esta partida. Es una partida que pasa, como ustedes pueden ver, cada año de 500 millones de pesos alrededor de 9,000 millones de pesos. Si uno ve la descripción de la partida, dice operativos, material de comunicación, armamento, etc. Y básicamente la gasta la Secretaría de Gobernación. Por lo tanto, yo pienso que este tipo de equipos o los compró el CISEN o los compró la Comisión de Seguridad Pública Nacional. Y los compró sin autorización del Congreso en una partida que no se detalla y que no se audita. Es decir, el gobierno nos puede espiar porque puede comprar con muchísimo dinero este tipo de material sin autorización y sin revisión del Congreso. Y en ese sentido, pues sí somos Turquía, y en ese sentido, pues el New York Times nos ve ahí como país de cuarta, pues porque no somos un país capaz de demostrar que podemos vigilar a nuestras propias instituciones. El día que podamos controlar el gasto en seguridad pública, pues podemos saber qué institución de gobierno fue la encargada y la que tiene. Y por eso la única exigencia viable es que haya una investigación independiente. Yo sé que el fiscal de periodistas no ha servido para nada. Por eso no es bueno darle esta responsabilidad, porque no se ha logrado meter a la cárcel a nadie que haya atacado a ningún periodista. Yo estoy de acuerdo en la incompetencia de ese tipo de figura, pero hagamos una figura en la que los propios activistas participen. Y ojo, no fueron solo periodistas, la mayoría son activistas que han cuestionado al ejército que, by the way, compró también este tipo de material. Son el Centro PRO, es el propio Carlos Loret, que estuvo en el caso de Tanguato, y son otros activistas que han estado en casos en donde se han denunciado abusos muy serios. Entonces, si no nos tomamos con seriedad, si no investigamos, si no ponemos en el gobierno la responsabilidad de que dé explicaciones del caso, lo que vamos a seguir teniendo es dos cosas: un montón de dinero gastado en seguridad pública que no sabemos de en qué y que no lo discutimos cada año cuando aprobamos el presupuesto, y vamos a seguir enturbiando la política en México. Ya quedó claro cómo el gobierno puede intervenir en las elecciones del Estado de México comprando votos, y ahora cómo queda claro que también puede intervenir en cómo los activistas y los periodistas actúan espiándolos. Gracias, diputado Vidal Llerenas. Tiene el uso de la tribuna el diputado Emilio Salazar. Permiso, presidente. Tiene razón mi compañero cuando dice que le molesta una sonrisa, porque a mí también me molesta mucho cuando estoy aquí hablando y está el chacoteo de los celulares, el chacoteo de los grupitos, preparar mantas y cosas. Sin embargo, debo reconocer que si hay un diputado serio y a quien yo respeto siempre, es el compañero Jericó Abramo, que siempre está presente. Nadie absolutamente puede estar de acuerdo en que se espíe a alguien si no es de manera legal. ¿A quién se puede espiar de manera legal? A los delincuentes que se está investigando a través de una orden judicial.
Cualquier otra cosa es ilegal y lo condenamos. Yo expreso mi solidaridad para cada uno de los que han sido ahí hackeados y espiados. Yo me despierto con Loret, viéndolo, por supuesto. Yo admiro y respeto el trabajo de Carmen Aristegui. Eso sí les gusta, ¿verdad? Y sí se pueden reír. Yo respeto el trabajo de Carmen Aristegui, aunque no piense como ella, estoy obligado a respetar su trabajo. Respeto el trabajo de Juan Pardinas, más allá de que cada uno pueda tener métodos diferentes. Pero el gobierno también lo respeta y también está empeñado en hacer las investigaciones que deba hacer para quien hizo este tipo de actividades ilegales. Pareciera que nos olvidamos que hay hackers, pareciera que nos olvidamos que todos han espiado. ¿Qué video y qué audio nos conviene? El que políticamente nos gusta, y ahí sí no nos importa si es ilegal o no, porque yo recuerdo varios casos de todos los partidos que han subido audios y videos para acusar a uno y a otro. Y entonces sí lo festinamos, si es mío, aunque venga también de manera ilegal. Vamos a condenar a todos aquellos. Es más, a veces hasta le decimos, grábalo para que yo sepa lo que dijo, grábalo para que yo lo suba. Señores, el primer compromiso con la legalidad es de nosotros mismos, y ese es lo que venimos aquí a decir de parte del Verde. Respetamos el derecho que tiene todo el mundo a su vida privada. Nos solidarizamos con los medios de comunicación y condenamos absolutamente cualquier acto ilegal. Pero sabemos que el gobierno está en lo mismo. Sabemos que la Procuraduría llegará hasta el final de lo que debe ser. Me encanta la permanente, pero aquí somos buenos para todo. Todo lo criticamos, todo lo arreglamos y todo lo solucionamos. Cuando lo que debe de haber acá es un debate político serio, hechos objetivos y claros, y sobre todo establecer un camino de solución, que es lo que el pueblo nos exige. Los que hemos ido a las elecciones así lo hemos prometido y eso venimos a hacer. Señores, es cuanto. Gracias, diputado Emilio Salazar. Tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles. Muchas gracias. Gracias, senador presidente. Todos lo sabemos. Aquí no hay que darle tanta vuelta al tema. El espionaje ha sido algo común, es un común denominador en este país, no solamente del gobierno de Peña Nieto, todos los gobiernos anteriores lo han hecho. Por eso estoy de acuerdo en algunos actores políticos que de repente dicen de qué se sorprenden. No, esa no es la sorpresa. No importa inclusive el color partidista del gobierno, y me refiero a los gobiernos estatales, que son también quienes, como aquí ya se ha planteado en esta tribuna, les gusta el tema del espionaje. Lo hacen en la vida cotidiana inclusive. ¿Aquí ya se nos olvidaron acaso los audios, los videos que salen en campaña para denostar al opositor? Dice aquí mi querida compañera Graciela Ortiz que ya se nos adelantaron los tiempos. Pues muchos de los videos, de los audios que yo he visto circular en redes sociales vienen precisamente, no hay que ser un genio para conocerlo, desde el PRI gobierno denostando a los opositores. Aquí la diferencia, no sé si me queda hacer una pregunta el senador. No hay diálogos, por favor, siga, senador. Yo lo que ahora estoy queriendo reflexionar con ustedes es que la gran diferencia entre todo eso que sabemos es que hoy han salido pruebas a relucir. Lamentablemente otra vez desde el exterior. Investigaciones de periodistas nacionales que evidentemente pues, han sido afectados, ya salieron a dar sus puntos de vista. ¿Qué es lo que estamos esperando? Nosotros creemos que hoy, y cuando hablo de nosotros, hablo de los senadores del PT, de este bloque que tenemos con Morena, del bloque PT Morena, nosotros decimos que ahora pues que ya hay pruebas, hay que ir en contra de quien sabemos ha comprado y adquirido esos programas y esos aparatos. Porque ya llegaron a límites inimaginables. ¿Quién va a caer? Porque en otras naciones esto solo implicaría este solo hecho que alguien debiese caer. Yo diría que debe caer el presidente de la República, Peña Nieto. Él es el responsable. Yo digo que debe caer
el secretario de Gobernación, estamos pidiendo en puntos de acuerdo su comparecencia, porque necesitamos que alguien caiga, porque si no, otra vez será este país el país de la impunidad ante pruebas contundentes. No es que nos sorprenda. Yo lo decía ayer a alguien, todos aquí hemos sido objetos precisamente del espionaje, pero ahora hay pruebas contundentes. Y no basta con que haya una agenda pactada para un debate. Lo que necesitamos es que caigan los responsables. ¿Y quién va a ser? Sino otro que Peña Nieto, que el secretario de Gobernación, que quienes están al frente de las instituciones de seguridad que supuestamente deben proteger al pueblo y que ahora todos los instrumentos que tienen a su mano los están utilizando para buscar cómo, adelantándose a los tiempos políticos, pues ir destrozando a los opositores. Pero ¿saben qué? Para quienes somos oposición, ese tipo de actos nos fortalecen. Concluyo, senador presidente. Decía hace un rato nuestra compañera Mariana Gómez del Campo que la PGR, que el CISEN, que SEDENA han adquirido esa información y eso es cierto. Pero yo creo que hay más. Ya circulan en algunos medios de comunicación estados de la República. Necesitamos responsables, no un debate que pretenda hacer que el tema se pierda en una sesión de la Comisión Permanente. Ya lo sabíamos, ahora tenemos pruebas. Hay que deslindar responsabilidades. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Benjamín Robles. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Zambrano Grijalva. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, es indiscutible que estamos ante una situación muy delicada. Los hechos que se han denunciado como probables actos constitutivos de delito son de una enorme gravedad, muy delicados para la democracia mexicana. Hay que asumirlo así. Y aquí no hay que partir, por cierto, de lo que aquí se llegó a decir de la presunción de inocencia, porque esta es un derecho para los individuos en lo personal, no para las instituciones. Está mal aplicado el precepto, el principio de derecho nuestro. Y las violaciones que se señalan en este reportaje rebasan, por cierto, a la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas, porque se señala también que estarían involucrados otros personajes defensores de diversos derechos. Y por ello también la necesidad de que la Procuraduría General de la República, y no solo la Fiscalía, debe tomar cartas en el asunto. Hay múltiples indicios y sospechas que han sido señalados por parte de este tipo de personalidades de que han sido o están siendo espiados. Ya se mencionó aquí lo de Citizen Lab de Toronto, R3D, artículo 19, SocialTIC, entre otros. Y si esto es así, entonces estamos ante una clara violación a preceptos constitucionales y también una buena cantidad de preceptos de carácter legal que tienen que ver con las intervenciones telefónicas de carácter ilegal. Por cierto, hay que decir que el reportero del New York Times, yo lo escuché en la mañana en una entrevista que dio un medio televisivo nacional, dice, no tengo pruebas para decir que es el gobierno, pero si el gobierno salió a decir que no es él, entonces que diga quiénes son los que están haciendo la acción, quiénes están realizando esta actividad, quién está utilizando los instrumentos, los artefactos que el gobierno adquirió según se ha reconocido. Y por ello el gobierno mismo debe transparentar sin dilaciones ni pretextos los contratos que tienen con estas empresas NSO Group, distribuidores y empresas similares de espionaje, que también se tomen medidas inmediatas y que se den garantías de resguardarle la información obtenida ilegalmente, de ser el caso efectivamente de que esto ha sucedido,
que la CNDH, que ya ha tomado medidas precautorias anunciadas el día de hoy, también pueda tener la capacidad de atraer el caso para hacer una investigación ante hechos graves, violatorios de derechos, de acuerdo con el 102 constitucional, párrafo último de este mismo artículo. Y desde luego que la investigación que haga la PGR debiera ser acompañada de visores independientes para que tenga la suficiente credibilidad. Concluyo, el propio Poder Judicial a su vez debiera informar abierta y claramente si ha autorizado intervenciones telefónicas o no a estos personajes que ya han sido señalados. Entonces, hay que asumir, regresar a lo que aquí, qué bueno que se comparte en general como principio básico de que las instituciones para proveer de información y de inteligencia, dotar de inteligencia al Estado mexicano, es para proteger los derechos de la sociedad, de los ciudadanos especialmente, para proteger al Estado-Nación y no para ir en contra de sus derechos. Y por ello nosotros vamos a estar muy pendientes, nos preocupa muchísimo, hay que decir, no puedo dejar de decirlo en esta parte final, que algunos preceptos, nos preocupa en general lo de la pretensión de sacar adelante lo de la Ley de Seguridad Interior, pero algunos preceptos que contiene también la propia iniciativa que se pretende sacar adelante, contempla precisamente todo esto que tiene que ver con ampliación de las facultades de los órganos del Estado mexicano para intervenir en asuntos de seguridad interior. Refuerza nuestra oposición, refuerza nuestras dudas y nuestras preocupaciones. Concluya, diputado, por el bien de la nación, es necesario que esto se aclare y que caigan quienes caigan como responsables que puedan resultar de una investigación y de una aclaración de los hechos. Muchas gracias. Gracias, diputado Zambrano. Tiene uso de la tribuna la diputada Claudia Sánchez Juárez. Señoras y señores legisladores, en un Estado de Derecho no puede tener cabida la más mínima expresión de violación a los derechos humanos. Resulta imprescindible que el gobierno federal aclare de forma precisa su papel en este asunto. Y como alguien que me antecedió en la palabra quiere hechos contundentes, pues entonces hagamos un ejercicio de memoria. Y pues esto lamentablemente en nuestro país no es novedoso. Quiero hacerles un relato, compañeras y compañeros legisladores. El 13 de junio de 2008, el senador Manlio Fabio Beltrones presentó una denuncia por espionaje ante la PGR. Sigamos haciendo memoria y quiero citar que en el 2009 la PGR informó que había dado con los presuntos responsables del espionaje al entonces senador. Y entre ellos se encontraba un exfuncionario del CISEN, de nombre Luis Miguel de Escalera, quien según la propia investigación de la PGR, este personaje no solo tenía vínculos de amistad, sino también profesionales con el entonces procurador mexiquense, ¿quién creen ustedes? Alfonso Navarrete Prida, hoy titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, miembro siempre del primer círculo del titular del Ejecutivo Federal, de Enrique Peña Nieto. Ahondando en lo anterior, el semanario Proceso del 20 de febrero de 2010 destacó los nombres de algunos personajes espiados por Vena, entre ellos Juan Camilo Mourinho, que en paz descanse, Manlio Fabio Beltrones, Humberto Moreira, Santiago Krill, Alejandro Encinas, Joaquín López Dóriga, en fin, muchos más. Y siguiendo con este ejercicio de memoria, el 14 de junio de 2012, el periódico 24 Horas publicó una declaración del entonces coordinador de campaña del PRI, Luis Videgaray, quien reconoció
que el gobierno del Estado de México pagó cerca de 2 millones de pesos a la empresa Seguridad Privada Inteligente, proveedora de soluciones activas, propiedad de Luis Miguel Dena. Y aquí está el periódico, por si lo quieren consultar, el periódico 24 Horas de junio 14 de 2012. Está la declaración del hoy canciller. Es particularmente preocupante para el Partido Acción Nacional que se den estas prácticas y que no se nos haga costumbre, señores y señoras, porque aquí solo citamos algunos de los personajes públicos de la vida de este país, pero afuera hay ciudadanos espiados, hay activistas sociales espiados y por supuesto hay informadores espiados. Y eso, a todas luces, es contra derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Claudia Sánchez. Diputado Doring. Está registrado, si desea que alguien más. Por favor. Gracias, con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, ha venido a esta tribuna a decir el PRI que condena los hechos, pero después descalifica la labor periodística y tergiversa la información, y eso en una verdad media es una mentira absoluta. Porque quienes han sufrido las vejaciones y las intervenciones por parte de quien ha hecho mal uso de este software son quienes señalan al gobierno de la República, no el periodista. Y no señala el texto que se cree que es el gobierno federal, sino que las víctimas de estos atropellos señalan al gobierno como el responsable. Primera cosa que hay que aclarar. Y ciertamente podrá haber casos de espionaje telefónico y de otras intervenciones en el pasado. Pero lo que hace este hecho inédito son los hechos, y esos no los puede desvirtuar el PRI. Diga lo que diga el PRI, diga lo que diga el gobierno, no pueden tapar el sol con un dedo. Jamás los activistas o los periodistas habían sufrido estas intervenciones y amedrentamiento por parte de quien lo está intentando. Como bien decía mi amigo el diputado Zambrano, si en serio no es el gobierno de la República, si en serio no es el PRI, a pesar de los antecedentes que ha citado ya la diputada Claudia Sánchez, entonces es culpable por omisión. Si no es culpable por comisión y por espionaje, es por inepto, porque no ha encontrado a los que lo están haciendo. En el propio texto del New York Times señala Rafael Cabrera que fue a dar cuenta a la residencia oficial de Los Pinos, que hace muchos años que Rafael Cabrera fue y dijo: aquí está mi teléfono y aquí hay un peritaje que está intervenido. Gobierno de la República, haz algo. ¿Y qué creen que pasó? Nada. ¿Qué ha pasado por parte del presidente de la República? ¿No está consternado? ¿No le agravia? Dicen los priistas que la política, y en política la forma es fondo. Es una vergüenza para México que la postura pseudooficial del gobierno sea en un boletín sin hoja membretada, sin un responsable, que el presidente de la República no le merezca la atención el tema para fijar él mismo una postura, como bien lo decía el senador Barbosa. Lo mínimo que merece la opinión pública es que el presidente Peña Nieto, si se dice que está en contra de eso, lo haga público, que quiera una instrucción, que se comprometa. Ya que hay un antecedente que se ha citado de cómo en un caso anterior, cuando se dio espionaje, hubo 13 órdenes de aprehensión, y aquel que fue responsable del mal uso y de haber vendido el hardware y el software indebidamente es prófugo de la justicia mexicana. Si ustedes no logran llevar ante la justicia a quienes ustedes dicen que lo hicieron desde las esferas particulares, estarán en la historia marcados como que ustedes lo hicieron. O encuentran a los que lo hicieron, o la historia los va a juzgar por omisión y por complicidad, porque todo mundo les señala. No les señalan los partidos políticos, no vengan aquí a mentir en una antesala electoral. Les señalan a aquellos que se dicen abusados, les señalan a aquellos que se sienten hostigados, les señalan a aquellos cuyos celulares están amedrentados. No es el New York Times, no es el periodista, no es el PAN.
son las víctimas de estos hechos, y de los hechos no dice nada, que son inéditos, quienes sospechan que es el gobierno federal. Y su incapacidad y su silencio los condena, como PRI y como gobierno federal. Gracias, diputado Dorin. Senador Héctor Larios. Les pido a los siguientes oradores respetar el tiempo. Estamos por concluir el tiempo pactado, por favor. Adelante, senador Larios. Gracias, presidente. Creo que hay una expresión del orador anterior que vale la pena rescatar de inicio. En este país no pasa nada. Un hecho de esta envergadura, denunciado en un medio internacional de muchísimo prestigio, merece solamente una respuesta: no hay pruebas. Cuando en el mismo reportaje se menciona que hay 3 entidades del gobierno federal que dependen del Ejecutivo que adquirieron ese software, porque habría que distinguir entre el espionaje de grabación a través de escáneres o de cualquier otro método y el uso de un software que permita incrustarse en los aparatos de comunicación y espiar. Y este es el caso. Este no está tan difundido porque cuesta mucho más dinero. Ciertamente ha habido muchos casos de espionaje en el país, pero este, no queda duda, es un espionaje desde el poder. O fue la PGR, o fue el CISEN, o fue la Secretaría de la Defensa Nacional. Son los 3 que adquirieron este software, que queda claramente especificado que incluso se adquiere un compromiso de no utilizarlo más que para la persecución e investigación de actos de terrorismo o de alta delincuencia. No pasa nada. Viene una denuncia concreta y específica sobre desvío de recursos públicos hacia el PRI en Chihuahua y otra hacia el PRI en Quintana Roo. Y en este país no pasa nada. Y eso es precisamente lo más importante. No podemos acostumbrarnos a que en este país no pasa nada, cuando en cualquier otra parte del mundo, o casi en cualquier otra parte del mundo, esto significaría, con independencia la autoridad investigadora, iniciar una investigación incluso contra el propio presidente de la República. Y aquí solamente merece un boletín, como ya se dijo, no hay pruebas. Yo creo que tendríamos que exigir todos a la Procuraduría que incluso utilice las herramientas que tiene, esta herramienta particular del software, para investigar quiénes son los que determinaron este espionaje y este acoso a personas que se han manifestado por actos de corrupción del gobierno, que no necesariamente son periodistas. Y que tenga el valor de comparecer a nombre del presidente de la República, el secretario de Gobernación, y establecer con periodicidad informes de cómo van las investigaciones de un asunto que es verdaderamente delicado. Si la apuesta es a que los mexicanos nos acostumbremos a que se vale todo desde el poder, a que se vale gastar recursos ingentes en un proceso electoral de manera ilegal, a desviar recursos hacia el PRI y a espiar y a investigar a todos los que se oponen al gobierno, si la apuesta es a que nos acostumbremos los mexicanos, entonces lo que van a orillar es que lleguemos a otros tipos de respuesta. Tiene que asumir un compromiso en su comparecencia que se solicita el secretario de Gobernación, de un periodo específico mensual quizá, de informar los avances de esta investigación. De otra manera, es simplemente simulación y es simplemente el mandar el mensaje que están dispuestos a todo para seguir en esta actitud. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Héctor Larios. Senador Luis Miguel Barbosa. La deliberación y el debate enriquece las conclusiones, las propuestas. Aquí podemos encontrar ya diferentes formas de encontrar la verdad. Una auditoría de desempeño que realice la Auditoría Superior de la Federación a estas dependencias de las que se dice adquirieron ese software maligno. Sí.
y una auditoría a las finanzas de los estados, pasando por las reglas esas del federalismo, para que los controles de las auditorías superiores del estado mantengan la información. Por los estados que van a aparecer, también adquirieron esta herramienta tecnológica. Que un gobierno adquiera esta herramienta tecnológica es válido. Tiene que perseguir delitos, tiene que investigar delitos, el crimen organizado, el narcotráfico, los delitos graves como el secuestro y sin duda los asuntos de seguridad nacional. Pero que estas herramientas tecnológicas se utilicen para el espionaje de ciudadanos, periodistas, defensores de derechos humanos, es inaceptable que continúe esta práctica. Por eso reitero, no admitiremos que esto se oculte, que esto se minimice. Tiene que salir el presidente Peña a dar una posición de su gobierno para este tipo de asuntos. Y todos deberíamos estar de acuerdo con eso. Todos tenemos que estar de acuerdo con eso. Aquí deberíamos estar hablando de salidas institucionales, no de encubrir o tratar de encubrir una verdad que todos conocen. Pruebas, siempre pruebas, sí, son necesarias en todo debido proceso, siempre son necesarias, pero un gobierno opaco, un gobierno que no tiene mecanismos de transparencia, ¿a dónde están las pruebas, señoras y señores? Así es que para nosotros es la gran oportunidad para que el Estado mexicano adquiera esa función de responsable, de conductor de la vida social. Es muy importante. Queremos escuchar al presidente de la República. Sí queremos la comparecencia de los titulares de las dependencias, pero queremos escuchar al presidente de la República y su posición frente a estos asuntos verdaderamente lamentables. No permitamos que esto se achique, que esto se oculte, que solamente sea el tema de esta permanente, en este debate pequeño, en este debate controlado. Hagamos de esto un asunto de Estado, y que esa práctica política de los gobiernos, de abuso de poder, de haber convertido al poder en violador de derechos humanos, no se siga circunscribiendo a una realidad lamentable. Gracias, presidente. Gracias, senador Luis Miguel Barbosa. Tiene el uso de la tribuna el diputado Hugo Cabrera. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros de esta asamblea, no cabe duda que cerrar, ser el último, tiene sus ventajas y sus desventajas. Aquí hemos escuchado una serie de cosas, una serie de planteamientos, y particularmente me llama la atención esa muy escasa memoria que tienen nuestros compañeros de Acción Nacional cuando han señalado sobre el espionaje, y ya se nos olvidó las declaraciones de la excandidata a presidenta de la República y últimamente exgobernadora del Estado de México, cuando acusaba a Alejandra de la Sota de estarla espiando. Ya se nos olvidó ese capítulo en donde esa conversación chabacana entre el expresidente Vicente Fox y el expresidente Fidel Castro fue espiada. Y no fue espiada precisamente con algún celular. Ahí están los ejemplos claros. ¿Y qué decir del gobernador, exgobernador de Puebla, que ha sido todo un caso y que está perfectamente documentado? Desde un segundo, diputado, perdón que lo interrumpa. ¿Con qué objeto, diputada? Hacerle una pregunta al orador. No hay preguntas. Usted conoce, espéreme, diputado, usted conoce el acuerdo, diputada, no hay preguntas al orador. Ese fue el acuerdo que aprobó la Asamblea por unanimidad. Adelante. Ya se nos olvidó, gracias presidente, ya se nos olvidó las intervenciones de Genaro García Luna y de algunos otros personajes del pasado reciente. Desde esta tribuna, los priistas rechazamos categóricamente cualquier tipo de espionaje, cualquier tipo que
vaya en contra de la intimidad de los mexicanos. Por supuesto que lo rechazamos. El espionaje eso es criminal y eso lo declaramos perfectamente. Para aquellos que han señalado que el gobierno de la República ha sido omiso, se equivocan. Desde ayer el gobierno de la República ha sido muy claro. Refrendó su compromiso irrestricto a la privacidad y a la protección de los datos personales. Exhortó a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas a que presenten sus denuncias ante la Procuraduría General de la República. El Estado mexicano es el primer interesado en que se esclarezca lo ocurrido y que eventualmente se castigue a los responsables. Por eso también me llama la atención que desde esta tribuna hemos escuchado en juicios sumarísimos, en una actitud de Ministerio Público y de juez, señalar que ya hay culpables, Eso me parece que estamos totalmente fuera de lugar, violentando las atribuciones de este órgano, violentando cualquier equilibrio de nuestro orden constitucional. Es por eso que debemos tener claro que las especulaciones no son hechos y que en periodismo las aseveraciones son un acto irresponsable. Hoy muchos mexicanos, y me cuento entre ellos, escuchamos al periodista del New York Times y entre las cosas que señaló que llaman poderosamente la atención fue el hecho de decir: no tengo pruebas para decir que fue el gobierno. Como si no supiéramos, estimados diputados, senadores, que hoy aquellas naciones que se consideran invulnerables han sido vulnerables en sus sistemas de información política. Y además ha señalado el periodista en comento que no tiene pruebas y que además dicen que el gobierno es el responsable. ¿Con qué ligereza se tratan los temas? Concluya, Le pido diputado, respeto, por favor. señor diputado. Compañeros legisladores, los priistas condenamos todo tipo de espionaje. El gobierno federal ya tiene los elementos y está comprometido a que la PGR investigue a los posibles proveedores de la tecnología utilizada. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Libertad de Expresión ya abrió una carpeta de investigación. Además, se llevará a cabo un riguroso análisis de los números telefónicos desde donde se han llevado a cabo tales espionajes. Para concluir, estimado presidente, soberanía aquí presente, la privacidad, estamos convencidos, es la condición para vivir en libertad. Pero también no tengo duda de que esta publicación forma parte de esa estrategia para socavar las instituciones. Sí, aquellos que quieren mandarlas al diablo, aquellos que hablan de transparencia, como aquellos contratos de la delegación Cuauhtémoc, del delegado que poco transparente ha sido en sus acciones. Concluya, a esos me refiero. por favor. Y por eso creo que el 2018, señoras y señores, se gana con proyecto, se gana con votos, no con este tipo de acciones que desde el extranjero obedece a otro tipo de intereses. Es cuanto. Gracias, diputado. Me voy a permitirle la lista de oradores que tengo registrados conforme al quinto transitorio. Dele volumen en el escaño a la diputada. ¿Con qué objeto, diputada? Presidente, solo para recordarle al diputado Hugo Cabrera que la citada licenciada No es procedente el trámite, diputada. hoy trabaja con el gobierno del Estado de México, no es procedente, cuyo titular es Erubiel Ávila. Gracias, diputada, no es procedente. Tengo registrados al senador Isidro Pedraza, a la diputada Marisela Contreras, a la senadora Graciela Ortiz, al diputado Emilio Salazar y a la senadora Laura Rojas. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si el tema está suficientemente discutido. Si no lo está, esta es la lista de oradores. Adelante, por favor. Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Quienes pongan atención y estén por la afirmativa, favor de levantar la mano y sosténganla porque los voy a contar, compañeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, 7, 8. No es nominal, secretario, por favor. Ahora haga la otra consulta. Bájenla. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bájenla, compañeros. Hay mayoría por la afirmativa. Gracias. Tenemos ahora la discusión del dictamen de la segunda comisión con punto de acuerdo por el que la comisión permanente expresa su rechazo a las disposiciones contenidas en la ley SB 4 promulgada en el estado de Texas. El dictamen está publicado en la Gaceta, por lo que solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su parte resolutiva. Doy lectura, señor presidente. Acuerdo único. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes. Sí. Por favor, atención a la Asamblea. Adelante, senador.